Be here finally. Been waiting for this moment for a bit. Estoy muy entusiasmado al estar aquí. Hace tiempo que lo espero. And I'm excited to share these lessons with you. Estoy muy entusiasmado al compartir estas lecciones con ustedes. Peter tells us we should be able to have a defense for the hope that's within us. Pedro nos dice que tengamos defensa por la esperanza que hay en nosotros. And Paul said that the Philippians were with him in the defense of the gospel. Pablo dijo que los filipenses estaban con él en la defensa del evangelio. So understanding how to defend our faith is something that every Christian should know. Entonces, el entender cómo defender nuestra fe es algo que todo cristiano debe saber. And one of the questions that comes up sometimes is if we just sort of blindly believe in God. Una pregunta que a veces surge. Si creemos como ciegamente en Dios, And really what we want to be able to show is that we can prove the reasons for our faith. pero lo que queremos hacer es que podemos probar las razones por nuestra fe. And that's what we'll be doing over these next few days. Y esto es lo que vamos a hacer durante los próximos días. We want to give a response to those who think our faith is not serious. Queremos dar una respuesta a las personas que piensan que nuestra fe no es algo serio. We want to say that it is possible to prove our faith. Queremos decir que es posible probar nuestra fe. In Hebrews, the Hebrews writer says, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. El escritor de Hebreos dice que la fe es la seguridad de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. We're going to see in Hebrews 11, verses 1 through 3, sort of a definition of what faith is. Vamos a ver en Hebreos 11, de 1 a 3, como una definición de lo que es la fe. I'll be reading from New King James, and I'll have Gardner read it after that. Vamos a leer primero de la versión New King James y después Gardner va a leer. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good testimony. By faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. When we think about what's being said here, there are several points to bring out. Cuando pensamos en lo dicho aquí, hay varios puntos que debemos subrayar. First off, that this idea of the substance of things we hope for is a foundation or a structure. Primero, la convicción es la sustancia, literalmente, de lo que se ve, va a servir como fundamento. And the evidence of things not seen is something that gives us proof. Y la evidencia de lo que no se ve es algo que nos da prueba. So when we just think of faith in an objective sense, it is evidence to support our hope. Cuando pensamos en la fe en forma objetiva, es la evidencia que apoya nuestra esperanza. So faith is not just some feeling that we have that all is going to go well. La fe no es como un sentimiento, una sensación que todo va a salir bien. It's an examination of real evidence Es una examinación de verdadera evidencia, that gives us absolute truth. la cual nos da la verdad absoluta. So we see through faith what we did not witness personally. Vemos por medio de la fe lo que no vimos en forma personal. Think about this for a second. Did you see your own birth? Pensemos en esto un rato. ¿Usted pudo ver su propio parto, su propio nacimiento? I would suggest you probably didn't. So how do you know you're really you? Sugiero que no lo hubiera visto. Entonces, ¿cómo sabe que usted es usted? What you have is an abundant amount of evidence that says you are you. Lo que tiene es una abundancia de evidencia que usted es usted. And so you believe, unless there's a good reason not to. Entonces usted cree, aun si no hay buena evidencia al contrario. So a origem,
I'll try this in English. The origin of the universe can only be known by faith. I knew I was going to go into Portuguese. It's going to happen. El origen del universo se llega a saber solamente por la fe. Nobody was there. We didn't see it. Nadie estuvo presente ahí, no lo vimos. And in fact, the universe was made, according to Hebrews, by things that are not seen. De hecho, el universo, según el libro de Hebreos, fue hecho por cosas que no se ven. Perhaps atoms or elements, Quizás los átomos, los elementos, maybe some other world being, quizás algún ser extraterrestrial. but the Bible tells us it was God. Who Pero we la can't see. Biblia nos dice que fue Dios quien lo hizo. So we know it was God, but we don't see God. Sabemos que era Dios, pero no vemos a Dios. And we can be so certain of this that Paul says if we don't believe it, we have no excuse. Pero podemos estar tan ciertos que según Pablo, si no lo creemos, no tenemos excusa. The greatest argument the Bible uses for the existence of God is the existence of the universe. El argumento más grande para la existencia de Dios es la existencia del universo. Something we can see made by someone we can't. Algo que podemos ver hecho por alguien que no podemos ver. That's a faith position. Es una posición de fe. So, how can we clearly see what's not seen? ¿Cómo podemos ver claramente lo que no se ve? We see God's invisible attributes, we're told. Vemos los atributos invisibles de Dios, según el texto. We can understand by reasoning from evidence Podemos entender, al usar la razón en base de la evidencia, we can come to a reasonable understanding that the universe was made by someone. entonces podemos llegar a una conclusión razonable de que el universo fue hecho por alguien. In fact, there is no evidence to suggest that it was made from nothing. De hecho, no hay ninguna evidencia que el universo llegó a existir por la nada. If there's nothing, you get nothing. Si no hay nada, no se saca nada. So the problem is that men hide that truth. El problema es que los hombres esconden esa verdad. It's not just a question of not knowing, but of willfully hiding the truth. No se trata simplemente de ignorancia, sino de una decisión deliberada. So when you think about some philosophers that created this philosophy of nothingness, Si uno quiere pensar en algunos filósofos que inventaron esta filosofía de la nada, Aldous Huxley was one of their spokesmen. uno de ellos se llamaba Aldous Huxley. He says, I had a reason for not wanting the world to have a meaning. Digo, tenía mis razones para no querer que el mundo tuviera un significado. For me, the philosophy of meaninglessness Para mí, la filosofía de lo absurdo was essentially an instrument of liberation, sexual and political. era esencialmente un instrumento de liberación tanto sexual como política. He wanted to be able to do whatever he wanted to do. Quería hacer lo que le diera la gana. And if there's no God, he has no one to respond to. Y si no hay Dios, no tiene que responder a nadie. Nietzsche was a little more open about it. El Nietzsche, otro filósofo, estaba más abierto. He said, I can't believe in the existence of a God because I'd want to be a God. Él dijo que no puedo creer, dijo él, en la existencia de dioses sobrehumanos porque si existieran, no podría soportar vivir como un simple ser humano. O sea, no podría yo ser Dios. Yeah, how could I be just a servant? I want to be God. ¿Cómo podría ser un siervo? Yo quiero ser Dios. So there must not be a God, really. Y por tanto, no puede existir un Dios. This is hiding the truth to Eso es- have what you want. Es esconder la verdad para tener lo que uno quiere. But as Paul shows us in Romans, Pero tal como Pablo nos enseña en el libro de Romanos, from the Holy Spirit, del Espíritu Santo, Pablo lo dijo, God is showing us that if you can see the creation and deny a creator, you have no excuse. Pablo dijo, si tú puedes ver la creación y negar al creador, no tienes excusa. Because the master designer, God,
porque el diseñador maestro, sea Dios, made a work that was meant to point to him. hizo una obra la cual era diseñada para señalarle a él. One of our lessons, we're going to look at Psalm 19 En una de nuestras lecciones vamos a ver el Salmo 19. that says, "The heavens declare the handiwork of God." Dice, los cielos declaran la obra de Dios. When Paul met a bunch of Athenian philosophers Cuando Pablo se encontró con un grupo de filósofos en Atenas, in Acts chapter 17, en Hechos 17, he said, "There's a God who made all of us and all of the world." dijo, hay un Dios que nos hizo a todos nosotros y el mundo entero. And I want to give you evidence for him. Y yo quiero darles evidencia para él. That's how Paul did things. Así hizo Pablo las cosas. In fact, God says that what is made is enough to point to his divine nature. De hecho, Dios dijo que lo hecho es suficiente para señalar su naturaleza divina. We can understand God's divine nature looking at the physical creation. Podemos entender la naturaleza divina de Dios al mirar la creación física. That's an incredible thing to imagine. Es algo increíble para imaginar. So we need to understand God does not want us to have a blind faith. Tenemos que entender que Dios no quiere que tengamos una fe ciega. God offers us evidence, proof, something that's solid. Dios ofrece pruebas, evidencia, algo sustancial. In John chapter 20, En Juan capítulo 20, you have Thomas who wasn't there when the Lord came back resurrected before all the disciples. tenemos a Tomás, que no estaba presente cuando Jesús apareció por primera vez a los discípulos. And he said, "Unless I see in his hands the mark of the nails and put my hand in his side, Dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto el dedo en el lugar de los clavos, I will not believe." no creeré. I need evidence. Necesito evidencia. So when Jesus came among him, he said, "Here, Thomas, Entonces cuando llegó Jesús la segunda vez, se presentó delante de Tomás y le dijo, aquí está Tomás. look at the evidence. Here, look at my side." Fíjate en la evidencia, mira mi costado. And then he said, "Be believing, not unbelieving." Entonces dijo, no seas incrédulo, sino creyente. When I was an atheist, Cuando yo era ateo, this helped me a lot to see a doubter that saw enough evidence to believe. me ayudó bastante el ver a alguien que dudaba, que luego vio suficiente evidencia para creer. And so Matthew, Mark, Luke, and John show us that evidence that Thomas saw. Entonces Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos demuestran o nos muestran la evidencia que Tomás vio. And so we can believe as well. Así nosotros también podemos creer. In Acts chapter 1, Jesus came before the disciples after his resurrection. En Hechos capítulo 1, Jesús se presentó delante de los discípulos después de su resurrección. And Luke, who is a doctor, Y Lucas, un médico, said Dijo. he showed them enough proofs to believe he was alive again after his death. dice Lucas que Jesús mostró suficiente evidencia a ellos para que creyeran que era vivo después de su resurrección. Luke, a doctor, Lucas, un médico, believed that Jesus came back to life after he died. creyó que Jesucristo volvió a la vida después de su muerte. Because Jesus gave verifiable physical evidence Porque Jesús dio evidencia verificable y física before many witnesses over a prolonged time. delante de muchos testigos durante un largo periodo de tiempo. God gives us verifiable physical evidence for the truth. Dios nos da evidencia física, verificable. In Acts chapter 2, En Hechos and capítulo 2 3, y and 3 4, y 4 and y 5, 5 and going on through Acts, y así en adelante. this phrase comes up over and over. We were witnesses of these things. Se encuentra esta frase una y otra vez. Éramos testigos de todo aquello. We are talking about what we have seen and heard. Estamos hablando de lo que hemos visto y oído.
And they gave their lives to prove that they actually saw these y things. sacrificaron sus vidas para subrayar el hecho de que habían visto tales cosas. These aren't false witnesses, they are credible witnesses. No son falsos testigos, son testigos creíbles. And there were many of them. Y había muchos. So God gives us physical evidence, lots of witnesses, Dios nos da evidencia física, muchos testigos, and He also has the testimony of the Old Testament. y también tiene el testimonio del Antiguo Testamento. When the Apostle Paul was converted, he went back to teach the Jews that Jesus is the Christ. Cuando el apóstol Pablo fue convertido, volvió para enseñar a los judíos que Jesús era el Cristo. He did this demonstrating from the Old Testament. Y lo demostró del Antiguo Testamento. All of those prophecies pointing to Jesus. Todas aquellas profecías señalando a Jesucristo. He went into the synagogues and he opened the scriptures. Entró en las sinagogas y abrió las escrituras. And he explained and proved that Jesus rose from the dead according to prophecy and is the Christ. Y explicó y mostró que Jesucristo resucitó de entre los muertos según las profecías acerca del Cristo. And in 1 Corinthians 15, he just lays out the simplicity of the gospel. Y en 1 Corintios 15, él presenta en forma sencilla la evidencia por el Evangelio. That he lived and died according to the scriptures. Que él vivió y murió conforme a las escrituras. That he was buried and rose again the third day according to the scriptures. Que fue enterrado y resucitó de entre los muertos al tercer día conforme a las escrituras. Prophecies from hundreds of years before came true in Jesus. Las profecías de hace siglos atrás llegaron a ser cumplidas en Jesucristo. So God gives lots of evidence. Entonces Dios da mucha evidencia. For at the end, he gave prophetic proof along with the other verifiable physical and witness evidence. Y al final dio pruebas de la profecía, aparte de la evidencia física y de los testigos. So our faith in God and in Jesus is based on all of this evidence. Nuestra fe en Dios y en Jesucristo se basa en toda esta evidencia And on the testimony of real witnesses. y en el testimonio de verdaderos testigos. So God doesn't want us to come with blind faith, but with full assurance of faith. Dios no quiere que nos acerquemos a Él con una fe ciega, sino con plena seguridad de fe. In Hebrews 10:22, he says, "Let us draw near with a true heart in full assurance of faith." Hebreos 10:22, acerquémonos con un corazón sincero, con plena confianza en la fe o de fe. He tells us in Hebrews 11:6 that it's impossible to please God without faith. En Hebreos 11:6 dice que es imposible agradar a Dios sin fe, Because we must believe that he exists and that he rewards those who seek him. porque tiene que creer uno que Dios existe y que es galardonador de quienes le siguen. So 2 Corinthians 5, Paul says very simply, we walk by faith, not by sight. Entonces, según a los Corintios 5 dice, porque andamos por fe, no por la vista. So the invisible God does not think it strange El Dios invisible no lo tiene por extraño, that we should be able to see him by faith. que podemos verle por medio de la fe, But how do we see him well enough to walk and live with certainty? pero ¿cómo le vemos suficientemente bien para andar y vivir con certeza delante de Él? In Hebrews 11, we saw that God wants us to have faith. En Hebreos 11 vimos que Dios quiere que tengamos fe. Did you notice that that whole chapter is stacked upon stack of evidence of what God has done? Se dio cuenta de que aquel capítulo de Hebreos 11 está lleno de ejemplos que nos dan fe. Because we see what people did because they trusted God, Vemos lo que hizo la gente al confiar ella en Dios. and we see what God did because people trusted in him. Y vemos lo que hizo Dios al confiar la gente en Él. Over and over, just evidence that God does what he says. Una y otra vez, evidencia que Dios hace lo que dice. So let's think for a moment about proof. Pensemos un rato en prueba.
In philosophy, there are basically two types of truth claims. En la filosofía hay dos tipos de afirmaciones de prueba. The first of those is mathematical, analytical proof. La primera es la prueba matemática, analítica. And those are just statements of pure logic. Estamos hablando de frases, digamos, de pura lógica, Like these. como estas. 2 plus 2 is 4. 2 más 2 son. And other Cuatro. mathematical equations, numbers greater than 0 that end in 0 or 5, divided by Y 5. también otros problemas matemáticos, 2 más 3 son 5 y así en adelante. And if all humans are mammals and Susan is a human, Susan is a mammal. Si todos los seres humanos son mamíferos y Susan es ser humano significa que es mamífera. Very simple, logical truths. Algo muy sencillo, verdades sencillas y lógicas. There's another kind that is a statement that's true by definition. Y hay otro tipo de prueba. Son afirmaciones que son verdaderas por definición. Like these. Por ejemplo, Palabra tiene 7 letras en español. ya lo oyó. The word in Spanish has 7 letters. Thank you. All wives are women, Todas esposas son mujeres. and all single people are bachelors or unmarried. Todos los solteros son personas solteras. Una sola palabra en español. But very simple, straightforward definition. Estamos hablando de algo, unas definiciones bien fáciles para entender. The next type of proof is empirical or synthetic proof. El siguiente tipo de prueba empírica, o sea, prueba sintética. These kind of statements are based on much evidence that makes them true. Son declaraciones que resultan ciertas según la preponderancia de las pruebas. Like these. Por ejemplo, Abraham Lincoln was assassinated. Abraham Lincoln fue asesinado. Did you see it? ¿Usted lo vio? Do you believe it? ¿Pero lo There's a cree? lot of evidence proving Pero hay un Abraham Lincoln was montón de assassinated. evidencia que indica que sí fue asesinado. The Titanic hit an iceberg. El barco Titanic chocó contra un témpano de hielo. You don't have any mathematical equation to prove it, No hay ninguna fórmula matemática para probarlo, but there's lots of evidence that that's what happened. pero hay mucha evidencia que es lo que sucedió. What about this one? All matter is made of atoms. ¿Qué es esto? Toda la materia está compuesta de átomos. You ever seen an atom? ¿Usted jamás ha visto algún átomo? Almost Átomo. no scientist has ever seen an atom. Casi ningún científico ha visto un átomo. It's called atomic theory, Se llama teoría atómica, but it works every time pero funciona cada vez. because they know by a bunch of evidence that atoms exist, Porque saben por un montón de evidencia que existen los átomos, even though they've never actually seen one. aunque jamás hayan visto a ninguno. That's empirical evidence. Es evidencia o prueba empírica. These statements are arrived at by observation through the senses. Son declaraciones hechos obtenidos mediante la observación, los sentidos, en lugar de mediante ecuaciones matemáticas. Instead of mathematics, you use observation. Here's some examples. Algunos ejemplos. Fred was at Walmart today. Fred estuvo en Walmart hoy. Somebody saw Fred there, so they know he was at Walmart. Alguien vio a Fred en Walmart, por eso sabe que estaba en Walmart. They also saw that Fred parked on the sidewalk. También vieron que Fred se estacionó en la acera. Somebody saw these things. That's how they Alguien know. vio estas cosas. When you have mathematical proof, Cuando hay pruebas matemáticas, you can get to nearly 100% certainty. uno puede llegar a casi 100% de certeza, But with empirical evidence, it's just a lot of possibility. pero con la prueba empírica es que hay muchas posibilidades. Most of what we know empirically, not mathematically. La mayor parte de lo que sabemos es empírico, no matemático. Think about all of these ways that people understand the world around them. Pensemos en todas estas formas en las cuales la gente
llega a comprender cómo es el mundo alrededor de nosotros. A doctor doesn't look at you and start doing calculations to figure out what's wrong with you. Un médico no le examina y comienza a hacer cálculos matemáticos para saber qué pasa con usted. He listens to you, Le escucha, he looks at you, le mira, he sees how you move, ve cómo se he mueve, observes. observa. That's empirical evidence. Es evidencia empírica. When you're on a jury, you listen to empirical evidence. Cuando uno está en el jurado, escucha evidencia empírica. And you reconstruct a crime scene. Reconstruye en su mente lo que pasó o donde hubo un crimen. And you can figure out what happened. Uno puede determinar lo que pasó. And as we mentioned before, I'll jump to the last one. Y al mencionar antes, y voy a llegar al último, Scientists have never seen an atom, but they know what atoms do. los científicos jamás han visto un átomo, pero saben lo que hacen los átomos. So they know they exist. Entonces saben que existen. God's existence. This is hard to think about, La existencia de Dios es algo que cuesta. but God's existence is an empirical, not a mathematical La fact. existencia de Dios es un hecho empírico, no matemático. The truth is, La so verdad- is your existence. La verdad, así es el caso también con su existencia. What math problem would you do to prove that you exist? ¿Qué fórmula matemática usaría usted para probar que usted existe? Has anybody ever seen you ¿Alguien jamás le ha visto a usted? or touched you ¿O le ha tocado a usted? or smelled you? ¿O con el olor le ha olido? You exist. Existe. There's proof. Hay prueba. And that's the kind of proof God offers to his existence. Y es el tipo de prueba que Dios ofrece para su existencia. John used empirical evidence to prove Jesus. Juan usó evidencia empírica para probar a Jesús. In 1 Para John probar que chapter Jesús 1, existía. Got it right. in 1 John chapter 1, it is beautiful to hear him talk about this man that he knew and loved, that he wants us to know and love. En primera carta de Juan, capítulo 1, de 1 a 3, usa el lenguaje hermosa, el lenguaje empírica para probar que él amaba a Jesús. He says, that which we have heard and seen with our eyes and looked upon and our hands have touched. Digo, lo que existía, dijo en lo que hemos visto con nuestros propios ojos, versículo 1, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. He says, I touched Jesus. I know he's real. Toqué a Jesús, sé que es real And I know he's who was from the beginning. y sé que es quien existía desde el principio, Because he also saw him die and come back to life. porque también le vio morir y volver a vivir. Jesus used empirical evidence when he was talking to the apostles Jesús usó la evidencia empírica al hablar con los apóstoles, to talk about the Father. para hablar del Padre Celestial. He said, if you've seen me, you've seen the Father. Dijo, si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. I am proof that God exists. Yo soy prueba que Dios existe. Not only that, he said, I'm God. Y no solo eso, dijo, soy Dios. That's really hard for us to understand as well. Y es difícil captar eso, entender eso. But he gave physical evidence for the existence of God. Dio evidencia física por la existencia de Dios. And when the evidence for a position becomes overwhelming, Cuando la evidencia en cuanto a una posición llega a ser abrumadora, yeah, there's just too much evidence, hay demasiada evidencia, our faith can close that gap nuestra fe puede, como si fuera a cerrar esta abertura between probability entre lo que sea probable and truth, y lo que es la verdad. factuality. Estamos hablando de hecho. I know this is true Yo sé que es verdad because of all of this evidence. debido a toda esa evidencia. That's what God wants us to do with our faith. Es lo que Dios quiere que hagamos con nuestra fe. So what happens is the argument comes, Entonces lo que pasa, a veces llegan a un argumento.
and a philosopher or a scientist comes along and says, un filósofo, un científico dice, we can't prove that God exists with 100% mathematical surety, no podemos probar que Dios existe con 100% de certeza, so he doesn't exist. por tanto no existe. That's not true. No es cierto. That's a false approach. Es una forma falsa para dirigirse al asunto. Saying that God can't be proven mathematically does not mean he doesn't exist. Decir que no se puede probar que Dios existe con una fórmula matemática no significa que no existe. It just means your method of proof is incorrect. Solamente significa que su forma de buscar prueba es incorrecta. We are told sometimes that science wins over faith. Nos dicen a veces, la ciencia gana la fe. Your faith is blind, our science is real. Su fe es ciega, nuestra ciencia es verdadera. But the truth a lot of times is Pero la verdad muchas veces es their science is blind. que la ciencia de ellos es ciega. They have suppressed the truth in unrighteousness, Ellos han suprimido la verdad con su maldad and they are without excuse. y no tienen excusa. They are looking at the observable evidence for God Están mirando la evidencia que se puede observar para la existencia de Dios and saying, there's no God. y dicen no hay Dios. This just happened. Solamente pasó. With everything else that they believe they're controlling to make happen, Con todo lo demás que ellos piensan controlar para que suceda, they think that all of this, you and the universe, piensan que todo eso, estamos hablando de usted, del universo entero, just happened. solamente ocurrió. It is a breakdown in scientific logic. Es una falla tremenda en la lógica científica. Real science La verdadera ciencia observes. observa, That's empirical. es algo empírico. That's a different kind of science than math, Es una diferente ciencia que la matemática, but even math was invented by observation. pero aún la matemática fue inventada por la observación. How did you learn to count? ¿Cómo aprendió usted a contar? Was it a long quadratic formula, ¿Fue una fórmula larga y complicada? or was it a couple of apples and some oranges? ¿O fue 2 manzanas y una china? Something tangible Algo tangible to understand a really abstract concept. para entender un concepto abstracto. God as a concept is really abstract, Dios como un concepto es muy abstracto. and yet he has stepped into our world Sin embargo, ha llegado a nuestro mundo with physical, easy to understand evidence. con evidencia física que es fácil para entender. Became one of us Llegó a ser uno de nosotros and did it so much better than we do. y lo hizo mucho mejor de lo que podemos hacer nosotros. He wants us to believe, and he gives us every reason to. Él quiere que creamos y nos da toda evidencia para creer. So as we go through these studies, Entonces, al pasar nosotros por estos estudios, we are going to try to overwhelm you with evidence. vamos a tratar de inundarle con evidencia. That way, when people challenge you, Así, cuando la gente le reta, you'll have evidence to show them. va a tener evidencia para mostrarles. Here's why I believe. Por esta razón, creo, Not just because I feel something, no solamente porque siento algo, because of this that you can look at too. sino debido a esta cosa que usted también puede observar. With enough good evidence, Y con suficiente you evidencia, should have a reasonable conclusion. debe llegar a una conclusión razonable. There are some conclusions that are not reasonable. Hay conclusiones que no son razonables. This universe just came about. Este universo, bueno, ocurrió. We're going to look at an interesting case tomorrow. Vamos a fijarnos en un caso muy interesante mañana. Some of the brightest minds that have gotten Nobel Prizes in philosophy and physics Algunos de las mentes más brillantes que han ganado el premio Nobel en la física. is going to show that we are just as intelligent as he is, if not more. Va a mostrarnos que somos nosotros tan inteligentes como lo es él. Because with all the evidence he has, Porque con toda la evidencia que él tiene, he rejects the conclusion the evidence points to. rechaza la evidencia que señala la evidencia. In truth, we are all sitting on a jury.
Es como si todos estuviéramos en un jurado. and we're judging the evidence Estamos juzgando la evidencia to understand, does God exist or does he not para exist? entender, ¿Dios existe o no existe? And so let's examine the evidence. Entonces, examinemos la evidencia. I love this quote from Josh McDowell. Me gusta esta cita de Josh McDowell. The problem is not a matter of, I can't believe because the facts won't let me. El problema no radica tanto en no puedo creer porque los hechos me lo impiden, It's really a matter of no matter what proof, I won't believe. sino más bien que no creeré, no importa la evidencia que me dé. If anyone is truly interested in evaluating the evidence for proof of Christianity's truth, Si alguien está realmente interesado en evaluar las pruebas que respaldan la verdad del cristianismo, the words of Jesus apply. las palabras de Jesús son pertinentes. If any man is willing to do his will, Si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, he shall know of the teaching, whether it is of God or whether I speak from myself. conocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. We saw that with Nietzsche and Huxley. Vimos con los filósofos Nietzsche y Huxley. I didn't want to believe in God. Yo no quería creer en Dios, decían ellos. It was more comfortable not having to realize he's there. Era más cómodo para ellos So I no hacer caso a su invented- existencia. So I invented a philosophy that got around that. Por tanto, inventé una filosofía en base de este deseo que no existiera. This philosophy reigned for a long time. Y esa filosofía reinó durante mucho tiempo. But we know it's been reigning since they were kicked out of the garden. Pero sabemos que en cierto sentido ha reinado desde que Adán y Eva fueran expulsados del huerto. Did God really say? ¿Dijo Dios de veras? That's what Satan said to Eve in the garden. Así dijo Satanás a Eva en el huerto. Wouldn't you rather not believe what he said? ¿No preferirías tú no creer en lo que él dijo? You can know things for yourself. Just say, eat from this tree. Tú puedes saber lo que quieras por ti mismo, solamente coma de este árbol. It's the same old argument Es el mismo argumento and the rejection of the truth that God y reveals. es el mismo rechazo de la verdad que Dios nos ha dado. Faith in God is reasonable La fe en Dios es razonable because we've been given really good evidence. porque nos ha dado muy buena evidencia. I want to show you an example the other way around now. Yo quiero mostrarle evidencia ahora desde otra perspectiva. I've always loved this account from Mark chapter 2. Siempre me ha encantado este relato de Marcos capítulo 2, where Jesus observes the faith of someone else. donde Jesús observó la fe de otro. I'm going to read Mark 2, verses 2 through 5. Vamos a leer Marcos 2 de 2 a 5. And he was preaching the word to them, and they came bringing to him a paralytic carried by 4 men. When they could not get near him because of the crowd, they removed the roof above him. And when they had made an opening, they let down the bed on which the paralytic lay. And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Son, your sins are forgiven. Y él les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Jesus saw faith? Jesús vio fe. Can you see faith? ¿Se puede ver fe? You better be able to see faith. Sí, ojalá que sí, que se Other vea la fe. Other people should see your faith. Otros deben ver su fe. Peter said they're going to ask you a reason for the hope that's in you. Pedro dijo que van a pedir razón por la fe que está en ustedes, Because you're showing something different than what they have. porque estás demostrando algo diferente de lo que ellos tienen. When I study this text with people, Cuando yo estudio este texto con la gente, I ask them, have you ever seen faith? les pregunto, ¿ha visto usted alguna vez la fe?
Usually they say, no, you can't see faith. Normalmente dicen, no, no se puede ver la fe. Faith is something you feel. La fe es algo que uno siente. Not here it wasn't. Pero aquí no fue así el caso. Jesus saw their faith. Jesús vio la fe de ellos. What did he see? ¿Qué vio? He saw a man that convinced others of his need. Vio a un hombre que convenció a otros de su gran necesidad. So great was his need that they took him up on top of the house. Tan grande fue su necesidad que le llevaron por encima de una casa. The house was too full to get in. La casa estaba demasiado llena para entrar en ella. They opened up the roof Abrieron so el that techo Jesus could heal him. para que Jesús pudiera sanarlo. And when Jesus saw his faith, their faith, Y cuando Jesús vio la fe de ellos, la fe de él, la de ellos, he healed him le sanó of his sins. de sus pecados. Afterward, he healed his Y body also. luego le sanó también a su cuerpo. But I want to suggest to you that this is what God does. Pero yo quiero sugerir que eso es lo que Dios hace. He gives us enough faith to believe in him Nos da suficiente fe para creer en Él, so that according to Hebrews 11:6, para que, según Hebreos 11:6, when we demonstrate our faith in him cuando demostramos nuestra fe en Él, by drawing near to him believing al acercarnos a Él creyendo and seeking him diligently, y buscándole diligentemente, he gives us the reward. nos da el premio. And that's what we want for our friends who are doubting. Y es lo que queremos para nuestros amigos que dudan. Let's give them evidence Que les demos evidencia that'll draw them to God que les va a atraer a Dios so they can believe in him para que crean en Él and receive the reward of forgiveness of their sins. y reciban el premio, perdón de los pecados. May God help us this week Amen. as we study together. Gracias. Que Dios nos ayude a seguir estudiando.